Vamos a ir a Hechos capítulo 5, versículo 12, y vamos a vamos a continuar con la segunda parte del tema, que es camino a una iglesia eficaz. Se recuerda que la semana pasada hablábamos que una de la encomienda de parte del Señor a la iglesia es el evangelismo, ¿verdad? Esa es como la misión, la responsabilidad que nosotros tenemos. Hablábamos la semana pasada acerca de esto. Veíamos cómo la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia triunfante, ¿verdad? Adolorida por las pruebas, pero triunfante en el Señor. En el cristiano, las batallas no son símbolos de perder, no, por el contrario, ganamos, ¿verdad? Incluso si llegamos a morir por la causa de Cristo, eso es una ganancia para nuestra vida. ¿Usted está de acuerdo, no? Entonces usted siga su vida adelante en la batalla de la fe. En el mundo tendremos aflicción. Habrán días en donde somos agobiados muchas veces por los pensamientos negativos, ¿verdad? Que vienen a nuestra mente. Ayer hablábamos justamente acerca de esto también. Entonces es importante que el cristiano sepa que tendremos este tipo de lucha, pero la victoria está garantizada de parte del Señor. Entonces descansa en el Señor y pon tu mirada en Él. Entonces vamos a hablar algunos puntos importantes para que la iglesia del Señor pueda ser eficaz. Eficaz significa que tiene resultado, porque podríamos reunirnos por muchos años siendo iglesia y no ser eficaces. ¿Okay? Entonces la eficacia tiene que ver con el propósito. ¿Okay? Cuando tú cumples el propósito de Dios en tu vida, como Dios lo ha establecido en su palabra, te transformas entonces en un cristiano, en una iglesia eficaz. ¿Okay? ¿Quiere ser usted un cristiano eficaz? Yo pienso que sí, ¿no? Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, Hechos, capítulo 5, versículo 12, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13 dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Interesante también este punto de que haga el autor, Lucas, haga esta acotación de hombres y mujeres, porque en otros contextos bíblicos simplemente las mujeres y los hombres no eran contados, no por el contexto, no porque la Biblia así lo quisiera, sino que era parte de la cultura. Pero vemos acá cómo ya hombres y mujeres comienzan a ser contados por iguales dentro de la iglesia del Señor. Las mujeres vamos a ver acá en el libro de los Hechos que tienen también un gran protagonismo, ¿verdad? Es importante, usted como hermana, usted como mujer debe saber que Dios quiere usar su vida, ¿verdad? De la misma forma que Dios puede usar la vida con un hombre, ¿verdad? Saque de su mente, si es que ha sido así formada, de pensar que la mujer no tiene la misma gracia dada por Dios. Hombres y mujeres han sido bendecidos por Dios desde el huerto del Edén. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, los bendijo por iguales. Y usted tiene el Espíritu Santo, los hermanos tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto todos tenemos la misión de poder hacerlo. Y lo digo porque es importante que lo comprendamos y también las mujeres no se escuden en sus maridos y los maridos tampoco se justifiquen en las esposas. Entonces es algo que todos debemos comprender. ¿Ok? Vamos a ir con el primer punto, que tiene que ver con una iglesia eficaz: la pureza. La pureza. Una iglesia cristiana debe ser una iglesia pura. Dios viene a buscar una iglesia pura, sin manchas ni arrugas. Eso es fuerte, ¿no? Eso tiene un contexto también, hay una enseñanza cultural también, ¿no? Entonces probablemente mucha gente ha rechazado el mensaje de la salvación o ha rechazado la invitación para asistir a una iglesia. ¿Sabe por qué lo rechazan? ¿Sabe por qué lo hacen? Las personas no quieren acercarse a las iglesias porque han visto falta de pureza, falta de integridad,
falta de madurez muchas veces, ¿verdad? Que eso va de la mano con estos otros principios. Las personas entonces no quieren acercarse a la iglesia porque han visto malos testimonios y ya quieren rechazar, ¿verdad?, esa invitación. A lo mejor hay muchos que quieren en el corazón, pero tienen esa piedra de tropiezo. Ayer hablábamos que el carácter o el mal carácter, el temperamento, ¿verdad?, y los problemas que se manifiestan en la personalidad pueden ser incluso una piedra de tropiezos para muchos, partiendo por tu propia familia. Entonces, eso es algo que debemos nosotros tratar. La pureza tiene que ver con una vida íntegra. Entonces, las personas no quieren acercarse a las iglesias porque ven estos malos testimonios, malas prácticas, ¿verdad? Te pueden ver saliendo de acá, pero en la esquina, al ir a comprar a un almacén, manifiestas tal vez algo que no proviene de Dios y da la coincidencia que alguien te vio saliendo de la iglesia. Entonces, ¿qué va a decir la persona? Ah, mira, ¿eso no venía de la iglesia? ¿No te he visto con Jesús? Le dijeron a Pedro, ¿se recuerda? Y él ahí en su corazón dijo, no, tenía otras razones también, ¿verdad? Malas razones por lo demás. Entonces, ¿cómo estamos actuando en relación a esto? Aquí todos nosotros, y me incluyo, ¿cómo nos vemos? Puros, ¿verdad? Santos, ¿verdad? Nuestra personalidad, que trata de tapar incluso algunas debilidades en nuestra vida, nos muestra de una manera moralmente buenas personas, ¿verdad? Ayer hablábamos que esto también se conoce como la apariencia de la piedad, ser piadosos, pero Dios no quiere que tú tengas una apariencia, sino que tú seas piadoso, que es un tema muy, muy amplio. Entonces, la eficacia de una iglesia en relación al evangelismo, que es parte de la misión importante que Dios nos ha dado, está relacionada con la pureza. Está relacionada con la pureza. Una iglesia pura es aquella que no permite, por ejemplo, que el pecado haga nido en su cabeza. Cuando tú tienes en tu corazón este principio bíblico que es la pureza, tú por ningún motivo vas a permitir que el pecado haga un nido, ¿verdad? Hay un texto que habla acerca de que las aves pueden volar por arriba tuyo, ¿no? ¿Alguna vez ha volado alguna ave tuya en tu cabeza? Sí, ¿verdad? Incluso hemos tenido algunos inconvenientes, ¿verdad? Pero una cosa es que la ave vuele sobre tu cabeza, que de pronto te tire algo, ¿verdad? Pero otra cosa es que esa ave se pose sobre tu cabeza, que tú no hagas nada y permitas que esa ave haga de tu cabeza un nido. ¿Lo entiendes, no? Bueno, exactamente es el tema con el pecado. Una iglesia íntegra, una iglesia pura, y recuerde que iglesia no es este lugar, ¿no? Estamos hablando de sacar los nidos de los pájaros de acá del lugar. Bueno, también, pero estamos hablando de nosotros. Tampoco piense usted, mira, qué bueno que lo dijo el pastor, porque justamente es lo que yo le quiero decir a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, no sé. No, es para ti. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Yo ya me dio el Señor, ¿verdad? Pero una iglesia eficaz es una iglesia pura que no permite que el pecado haga un nido en el corazón. Tú tienes que estar dispuesto a sacarlo. Tienes que estar ahí con un palo, ¿verdad? A veces el pecado va a venir y va a tratar de entrar por todas partes. Porque el pecado es osado. ¿Sabías tú eso? La tentación es osada. La ignorancia es osada también, ¿no? Pero el pecado es osado. Si no puede entrar por acá, ¿qué es lo que va a hacer? Inmediatamente va a tratar de entrar por allá. Y si no puede entrar por allá, por acá, por cualquier lado, pero su objetivo es destruir tu vida. El plan demoníaco es destruir tu vida. Cada mañana cuando tú te levantas, y tal vez lo primero que haces es tomar tu café, ver las noticias, ver el tiempo, revisar tu agenda diaria, fíjate que ya Satanás, y no quiero con esto satanizar la iglesia, pero ya Satanás tiene un plan, ¿verdad?, para destruir tu vida. Ya está todo un plan hecho, ¿verdad?, con sus militantes
para destruir tu vida y la de tu familia. ¿O tú crees que Satanás improvisa las cosas? No, tiene un plan, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos levantamos tan livianamente cada día a enfrentar este día que Dios nos ha dado, sin habernos primero puesto delante del Señor, estamos en un tremendo problema. Tu familia, tus hijos están en un tremendo problema. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender estos principios. La iglesia del Señor debe tener un corazón puro, en donde el abrir tus ojos por la mañana sea el inicio de tu alabanza. O sea, abre los ojos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque pude abrir mis ojos. Gracias, Señor, porque si hace frío, estoy en mi cama. Gracias, Señor, por la familia. Gracias. Si tú escuchas a tus hijos gritar por ahí, dale gracias que pueden ellos tener vida y se mueven. Hay mujeres llorando al lado de niños en estado vegetal y desearían un berrinche, ¿verdad? Entonces, dale gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos entender que ser una iglesia eficaz tiene que ver con la pureza en el corazón. Entonces, probablemente mucha gente no quiere acercarse al Señor producto de estas piedras de tropiezo que tiene que ver con la falta de pureza en la iglesia del Señor. No permitas que el pecado haga nidos en tu corazón, ¿verdad? Una iglesia pura es aquella que es temerosa de no contaminarse, que reconoce incluso la posibilidad de poder ser contaminado, porque reconocemos que somos frágiles, ¿sí? Porque a veces cuando decimos yo no jamás voy a cometer esta cosa o aquella cosa, cuidado, porque puede ser orgullo más que fe. El Señor le dijo a Pedro que lo iba a negar y Pedro le respondió, Señor, jamás, nunca yo te negaría. Y el Señor le estaba advirtiendo. Entonces vemos acá cómo se manifiestan entonces estos problemas que pueden suceder en la vida del cristiano en relación a la pureza. La eficacia de una iglesia en el Evangelio está relacionada entonces con la pureza del corazón del creyente. Una iglesia pura es aquella que no permite que el pecado entonces haga este nido en su cabeza. Hoy a través de las redes sociales es inevitable ver situaciones vergonzosas que se dan dentro de las iglesias, porque se transmite, ¿verdad? Nosotros estamos saliendo al aire y puede ser que gente anexa a la iglesia puede estar mirando lo que aquí sucede, ¿no? Usted probablemente ha visto cultos, ha visto celebraciones dentro de las iglesias. Y bueno, a través de las redes sociales es inevitable ver situaciones que muchas veces pueden llegar a ser vergonzosas, que se dan dentro de las iglesias y que luego lamentablemente son ventiladas con una más mala intención de aquellos que no creen, son ventiladas por las redes sociales. Y uno dice, ¿cómo nadie dentro de esa iglesia ha sido capaz de confrontar situaciones que son tan evidentes, que son lejanas a la voluntad de Dios? La falta de pureza. ¿Alguna vez ha dicho eso usted? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no va a haber una persona? Uno dice eso, ¿no? ¿Cómo pueden tolerar ese tipo de cosas sin decir nada? Porque hay cosas y hay cosas, ¿verdad? Hay cosas que pueden ser parte de la cultura, del lugar donde se desarrolla la iglesia, que pueden haber errores doctrinales menores, pero hay cosas que ya caen en lo absurdo, ¿verdad? Hasta para la risa, ¿verdad? Por ejemplo, que te vendan un escobillón ungido, ¿verdad? Lo hemos visto por ahí, ¿no? Cosas que son realmente, yo trato de pensar en lo más absurdo y se me ocurre eso, ¿verdad? O un pastor que le pega a la gente para que reciban la unción, ¿verdad? O usar la polera o la chaqueta del pastor que murió para ungir a los hermanos. Eso yo lo vi en persona, en vivo y en directo. Y yo quedé con la boca abierta y decía, y yo miraba a mi alrededor
Yo era joven, no sé, 18 años. Y yo decía, ¿cómo? Era una vigilia. Y yo decía, ¿cómo no hay una persona que le diga a esa mujer, ¿verdad? Que era como la pseudo pastora, que eso está mal? Porque además usaba una polera ensangrentada de su papá que había sido ahí por ahí, ¿no? Era como grotesco, ¿verdad? Y eso usaba para ungir a los hermanos. Entonces yo decía, y el culto era todo bien, ¿ah? Hasta esos momentos. Yo decía, pero ¿cómo no hay una sola persona que no ponga límites? ¿Sabes que Dios te puede poner en un lugar, a veces cuando está todo tan torcido, para que tú puedas también declarar la palabra del Señor? Y es nuestra misión. Entonces, la pureza. La falta de pureza puede llegar a destruir un ministerio, por muy llamado de parte del Señor, te puede destruir completamente. Lo vi también. La falta de integridad, la falta de temor, el querer complacer a las personas más que a Dios, puede llegar a destruir, ¿verdad? Una iglesia completa. Y nosotros estamos expuestos a eso. Y debemos ser temerosos, ¿verdad? Delante del Señor. Señor, ten misericordia, ayúdanos. Protege nuestro corazón. Yo creo que usted y yo luchamos día a día, ¿verdad? Con esas cosas que vienen del corazón. Entonces, tenemos que ser nosotros temerosos, ¿verdad? Entonces, la pureza tiene que ver con la eficacia en relación al ministerio, ¿verdad? A lo que Dios te ha dado para que tú sirvas. En contraste a toda esta actual realidad que comentaba, la iglesia que relata el libro de los Hechos fue una congregación que buscaba la pureza de corazón a como de lugar, a costo de muerte, ¿eh? Ellos buscaban ser agradables a Dios y parecía que ya habían resuelto varios temas y temores porque su testimonio de vida lo mostraba así. Ellos estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. Lo comprendían, el Señor se los había advertido: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros mi Espíritu Santo y me seréis mártires, testigos, ¿verdad? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa iglesia sabía a lo que venía. Si yo le digo hoy día, hermanos, hermanas, si usted quiere pertenecer a esta congregación, tengo que decir algo. Es probable que muera por la causa de Cristo, que alguien lo asesine por la causa de Cristo. Entonces le quiero pedir que tome conciencia de esto y decida si quiere estar acá o no, ¿verdad? No se preocupe, déjelo que suene. Entonces, no se preocupen, sí, déjenlo nomás que suene. Ahí está. El diablo, ¿no? No. Ayer estuvimos mucho rato ahí con el reloj, pero nos superó. Bueno, era para que usted despertara, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ya se me fue, ¿no? También se le olvidó a usted, ¿no? Bueno, por eso yo anoto acá. Sí. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería su respuesta si tuviese que tomar esa decisión en relación a su membresía a la congregación? Imagínense. Imagínense ese sonido que de repente no hubiese sido una metralleta. Pero eso existe. Si eso pasa. Solamente que no nos pasa acá, ¿verdad? Pero pasa en lugares. Y son iglesias numerosas. Eso me llama mucho la atención también. Son iglesias que van creciendo. Pero, ¿cómo sería su decisión si usted supiese eso? Entonces, el contraste de la iglesia que relata el libro de los Hechos era una iglesia que buscaba la pureza de corazón a como de lugar. Porque sabe que el juicio y la disciplina de Dios a través de los apóstoles daban muestra del orden de Dios. La iglesia de Dios debe estar en orden. Debe tener orden. Una de las cosas que a mí me
me saca de mis casillas, es cuando los veo que se desordenan demasiado, ¿verdad? En las cosas del Señor. Y a veces yo los he retado, ¿verdad? Pero bueno, la iglesia del Señor tiene que estar en orden, debe ser una iglesia ordenada. No significa que usted ahora marcha, así como no. Pero usted tiene que llevar una vida en el orden de Dios. Hay un muy buen tema, una serie, creo, del pastor Chuy, que habla acerca del orden de Dios. Tu vida tiene que ser ordenada en todas las áreas. Entonces, esta iglesia buscaba la pureza, anhelaba en su corazón la pureza. El juicio, la disciplina de Dios era dado dentro de la iglesia por a través de los apóstoles, ¿verdad? Y había celo de las cosas de Dios. Tú debes ser celoso de las cosas de Dios, pero ahí tienes que tener cuidado, porque a veces el celo se confunde con la falta de paciencia o se confunde con el mal carácter, ¿verdad? Y porque ves algo ya quieres ir a pegar así, ¿verdad? Puñete. No, cuidado con eso. Pedro confundía las cosas de la misma forma, ¿verdad? Y a un soldado le costó una oreja, a otro por ahí tal vez algún puñete. Y eran problemas ahí, ¿verdad? Dios quiere tratar también con tu temperamento para que sea controlado por el Espíritu Santo. Entonces, en la iglesia primitiva, el pecado, evidente por supuesto, era confrontado en el acto. Y algo que nos cuesta, ¿no? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? Pero usted también debe tener la madurez cuando se le exhorte, porque lo vamos a hacer. Debe tener la madurez de entender que es algo que proviene del Señor. Usted debe discernir, ¿verdad? Ahora, si usted ve que esto es más carne que del Señor, entonces usted rescate lo bueno, ¿verdad? Y también manifieste su madurez. Pero en la iglesia primitiva, los primeros cristianos, el pecado era evidentemente confrontado en el acto, ¿verdad? No se le daba cabida al diablo porque ellos habían entendido lo importante que era servir al Señor y no darle cabida a Satanás. ¿Tú dejarías que Satanás entrara y fuera hermano de esta congregación? Le damos la bienvenida al hermano, ¿cómo se llama? Belcebú Satanás. Bien, un aplauso para el hermano Satanás que está en medio de nosotros. Dios te bendiga, hermano Satanás. No, ¿verdad? Esto sería pero absurdo. Usted jamás quisiera que su enemigo entrara en su familia, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces convivimos en la iglesia con este tipo de situaciones, ¿verdad? En donde los cristianos no son poseídos, pero sí son influenciados, ¿verdad? Por el engaño de Satanás. Y pareciera que Satanás está aquí, ¿verdad? En medio de todo. Pero la iglesia cristiana original en el libro de los Hechos era una iglesia celosa, que no estaban dispuestos a que ese tipo de situaciones se dieran en medio de ellos. Vamos a encontrar un sinfín de ejemplos, ¿verdad? Los pecados ocultos salían a la luz, eran confrontados y a veces tenían tristes finales, como fue el caso de Ananías y Zafira. ¿Se recuerda que lo hablamos? Eso fue un triste final, ¿no? Tremendo. Pero ahí, eso nos muestra que Dios es un Dios. Mira, Dios no mira el acto de la tristeza del funeral y todo eso de la muerte, el dolor. Dios mira más allá porque Dios tiene la posibilidad de ver lo eterno, ¿verdad? Pero al ser humano le causa dolor muchas veces el juicio y la mano de Dios sobre tu vida. Por eso tengamos cuidado cuando oramos y decimos, tócalo, Señor, ¿verdad? Señor, pon tu mano, porque en el contexto bíblico eso es muy fuerte. Pero eso usted siempre interceda. No anda entregando a gente, te lo entrego, Señor. Te la entrego, Señor. No, usted tiene que ser temeroso, porque cuando viene la mano de Dios sobre la vida del creyente, mire, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios interviene porque quiere corregir. Cuando intervienes con tu hijo es porque lo quieres enderezar, ¿o no? No es para dañarlo. Así que los hijos ahí reciban la corrección de los padres. Y ayer conversábamos con unos hermanos, un matrimonio, y somos los padres los encargados de decidir por nuestros hijos. ¿Sabía usted eso? No nuestros hijos a decidir por los padres. Los papás tenemos esa capacidad.
Dios a la mujer le dio la capacidad de poder discernir cosas que el marido no ve, ¿verdad? Por eso los esposos debemos escuchar a nuestra ayuda idónea. Y a los padres Dios le ha dado la capacidad espiritual también de poder mirar por el bien de sus hijos, cuando un padre es cristiano. Por lo tanto, lo peor que tú puedes hacer como padre es hacer lo que tu hijo te diga. No, tu hijo puede tener razón. Muchas veces los hijos manifiestan sabiduría, sin duda. Pero tú eres la que debe o el que debe tomar decisiones, instruir a tu hijo. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino, eso es en su vida. Instruir significa dar una instrucción, no opciones. Una instrucción es, haga esto, esto, esto. Cuando tú compras un mueble en el Home Center o en el Easy, donde sea, ¿verdad? O en los chinos ya, donde sea. Y lo armas y te sobran piezas. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Verdad? Hasta para hacer otro closet. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios te multiplicó el mueble? No, que lo hiciste mal. Porque no seguiste las. ¿Y qué es lo que nunca uno hace? Ay, no, si yo, ya. Y lo haces sin mirar la A con la A, la B con la B, porque no quiero eso, ¿verdad? El orden, nos cuesta el orden. Y nos sobran. Y después, ¿qué pasa con el? Estás llamando para reclamar, ¿verdad? Que es malo el mueble. Pero resulta que los chinos ya pensaron mucho, ¿verdad? En armar esto. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. Llévalo esto, por supuesto, a una vida espiritual. El pecado en la iglesia debe ser confrontado, hermanos. Ahora, no todos son llamados a confrontar el pecado dentro de la iglesia. ¿Quién debería confrontar el pecado dentro de la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Primeramente el pastor, ¿verdad? El liderazgo. Y cuando es evidente, usted debe acercarse también al pastor. Tiene que haber un orden, ¿verdad? Porque si no se ponen entre ustedes a discutir. Pero se debe evidenciar. Mira, han habido casos en las iglesias, creo que fue en Casa de Oración en México, ¿no? Un hombre que estafó a no sé cuántas familias, ¿verdad? Que les pedía dinero. Y ahí estaba, ¿verdad? Entonces, deben tener ustedes cuidado. Porque acá en medio nuestro podría haber alguien que tenga esa, o podría llegar alguien que tenga esas intenciones. Entonces usted debe ser debe tener su discernidor encendido, ¿verdad? Para evitar ese tipo de situaciones. La iglesia debe ser pura, íntegra. Lo que nos convoca acá es la adoración, crecer en el Señor, ¿verdad? Y bueno, si usted crea y desarrolla amistad y todo, eso ya es algo bueno, pero es secundario, ¿verdad? Lo importante acá es lo que nos convoca. ¿Amén? Amén, claro que sí. Porque a veces nos confundimos y las iglesias pasan a ser como el club de los amigos de Cristo, ¿verdad? Y es como que la iglesia es más el club social, más una comunidad en el sentido de la entretención, y la buena onda, ¿verdad? Y confundimos esto de solapar el pecado, ¿verdad? No importa, no, si el Señor sabe, no, sí, entonces yo me voy a separar ahora de mi marido para irme con el hermano, ¿verdad? Le dice, no, mira, sí, el Señor siempre tiene un propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Y puedes comenzar a decir cosas, ¿verdad? Porque confundes la iglesia en el sentido espiritual, la confundes como un club de amigos, ¿verdad? Tus amigas, tus amigos, si no son cristianos, probablemente te dicen eso. ¿Qué te dicen los amigos? Por ejemplo, si tú en tu trabajo, ¿qué te dirían tus amigos o tus compañeros de trabajo si tú le dices, oye, la secretaria me hizo ojito? ¿Qué le va a decir la gente del mundo? No, tú tienes que ser fiel a tu esposa. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Juegue, le van a decir, ¿verdad? Está súper bien. Pero eso es afuera. Pero acá en la iglesia la cosa es distinta. El pecado en la iglesia se debe exponer por un tema de pureza. Ahora, hay que tener obviamente un criterio, ¿verdad?
No significa que ustedes van a pasar acá, pasa por favor hermano, ya, el hermano se robó 2 zanahorias de la verdulería. Lo vamos a acusar y lo denunciamos públicamente. No se trata de eso, ¿verdad? Pero cuando tú tienes algo contra tu hermano, ¿qué es lo que debes hacer? Lo primero, ir y resolverlo. No me vengan a acusar acá. La hermanita me dijo. ¿Y fue a hablar con la hermanita? No. ¿Y para qué viene entonces a hablar conmigo? Para que usted se... Vaya a hablar con la hermana y solucione su problema. Si no logra solucionarlo, entonces llame a alguien más, ¿verdad? Y si en boca de 2 o 3 ya no, entonces ya a la iglesia le decimos, ¿sabe que la hermanita tanto, el hermanito tanto, parece que no es cristiano? Gentil y publicano, dice la Biblia, ¿no? Pero debe ser algo así. Pero cometemos estos errores, ¿verdad? Es duro, ¿no? Fíjense que en una oportunidad, en una cena del Señor, usted sabe lo que es la cena del Señor, ¿no? ¿Y cómo debe estar en su corazón? Reconciliados, ¿no? Bueno, sucedió al principio de cuando iniciábamos esta iglesia que íbamos a comenzar la cena y de repente una niña se levantó, una jovencita de 18 años quizás. Dice, ¿puedo decir algo? Sí, claro, éramos pocos, así que tampoco era tanto. Dijo, lo que pasa es que yo tengo un problema con mi papá que estaba ahí, ¿verdad? Y quiero pedirle perdón, porque... Y todos quedamos así como impresionados, ¿verdad? Porque era una situación muy propia de ellos, ¿verdad? Y el papá como que la miró, ¿verdad? Obviamente la situación no era cómoda, era tensa, ¿no? Usted no quiere esa situación a lo mejor. Pero bueno, el Señor de alguna forma los guió de esa forma y se reconciliaron. Y tomaron la cena del Señor abrazados. ¿Está bien o está mal? Dígame usted. Está bien. Lo malo hubiese sido lo que a veces hacemos, ¿verdad? La apariencia de piedad, la falta de pureza. De hecho, en relación a la cena del Señor, el apóstol advierte, ¿no? Les dice, algunos están enfermos o algunos incluso han dormido porque juegan con esto, ¿verdad? Que tiene que ver con la pureza, con la integridad. Entonces, la iglesia que relata el libro de los Hechos era una congregación que buscaba la pureza. El juicio y la disciplina de Dios estaba en medio de ellos. La iglesia primitiva era evidente al momento de confrontar el pecado, ¿verdad? No le daban cabida a Satanás en ningún caso. Ya tenían los antecedentes como el conocido de Ananías y Zafira en medio de ellos, en donde nadie quería, ¿verdad?, ir de una manera apresurada delante de Dios. ¿Alguna vez usted ha estudiado el libro donde se habla, ha estudiado el tabernáculo, ¿sí? El sacerdocio, el tabernáculo, ¿sí? ¿Se recuerda las consecuencias que tenía el sumo sacerdote que ofrecía una vez al año la adoración a Dios si no estaba alineado a lo que Dios había establecido? ¿Qué le sucedía? Moría. ¿Te has puesto a pensar cómo habrá sido, porque tenían sus habitaciones cerca del templo, ¿verdad?, o del tabernáculo? ¿Te has puesto a pensar cómo sería el día previo, ¿verdad?, el tras bambalinas del sacerdote, el día de la adoración? ¿Cómo le temblaban esas piernas mientras se ponía toda la vestimenta que le recordaba, a cada una de esas vestimentas, incluso sus calzoncillos, le recordaban que Dios ve hasta lo más íntimo? Porque eso era uno de los significados, ¿no?, que Dios quería enseñarles. Y estaba ahí poniéndose su vestidura, ¿verdad?, preparándose, y comenzaba la procesión. Al pie de la letra, no podía darle pero ninguna cosecha, ni hacer así, ni nada, ¿verdad? Todo era tal cual como Dios lo estableció. Eso nos habla de orden, que Dios ha delineado la adoración, eso está puesto así tal cual. Y el sacerdote hacía todo lo que tenía que hacer, untaba con la sangre del animal, ¿verdad?, ofrecía el incienso, decía algunas frases, tenía que ir paso a paso. Entonces, cuando ya llegaba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde habitaba la presencia del Señor, y se manifestaba la gloria de Dios, ¿qué significaba todo aquello? Que había sido recibida la adoración, ¿verdad? Y ahí la gloria del Señor lo llenaba todo. Yo creo que ese era el regalo más hermoso que podía experimentar ese hombre, cosa que no podían experimentar los que estaban afuera. Hoy día tú y yo lo podemos hacer.
tenemos esta entrada libre delante del Señor. Pero lo que yo hablo es, y lo que reflexiono es la pureza en el corazón. ¿Cómo viniste hoy día aquí delante del Señor? Tal vez traes cosas en el corazón, pero aún así insistimos en presentarnos delante del Señor. Si bien no caemos muertos físicamente como le sucedía a ese sacerdote, sí estamos muertos en el corazón, ¿o no? Claro que sí. Entonces, debemos comprender que Dios sigue siendo el mismo, que Dios no ha cambiado. El mismo Dios que recibía la adoración de los sacerdotes, del sumo sacerdote, ¿verdad? Es el mismo Dios que hoy día está aquí esperando tu adoración. Por eso yo les digo que esto es algo que debemos prestar atención. Un conocido pastor querido dijo: la adoración es algo peligroso. Yo estoy de acuerdo con eso. La adoración es algo peligroso. Ahora, siempre relacionamos el peligro con morirnos, ¿verdad? Así como que nos pase algo. Pero ¿no es peligroso intentar dañar el corazón de Dios o transgredir el mandato de Dios? En los tiempos de la antigüedad morían. Cuando vino Ananías y Zafías queriendo adorar con su dinero, murieron. Y así. Pero la adoración a lo largo de la historia ha sido algo peligroso. Algunos incluso morían, muchos murieron por la causa de Cristo en adoración. Entonces, debemos nosotros comprender que no es que se ahuachentó el Evangelio. No significa que hoy día existe la nueva traducción buena onda de Biblia, ¿no? La nueva traducción permisiva. La palabra del Señor sigue siendo la misma, la misma. Tú tienes que poner al Señor en el primer lugar de tu vida. Ayer conversábamos con un matrimonio acerca de esto, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos tantos planes en nuestra vida cotidiana, pero muchas veces esos planes transgreden el lugar que le pone a Dios. Entonces siempre todo lo que tú hagas en tu vida tienes que ver al final del camino, pero en el primer lugar al Señor. Ahí lo tienes que mirar. Y nada ni nadie puede moverte al Señor de ese lugar. Cuando alguna cosa en tu vida o persona mueva o remueva el trono del Señor, que es el primer lugar por sobre todo, cuando intentes removerlo, ¿sabes lo que te pasó a ti? Te volviste un idólatra. Porque permitiste que un ídolo, que es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, se ponga en tu vida. Sin duda que lo vamos a experimentar en el día a día. ¿Para qué engañarnos, verdad? Pero lo que Dios está mirando es el corazón. ¿Estás dispuesto realmente a que Dios sea el primero ahí en la vida? ¿Lo quieres hacer o te sientes como medio obligado a hacerlo? Bueno, si lo quieres hacer, te tengo que decir que vas a tener una tremenda lucha. Vamos a tener una tremenda lucha en el día a día porque recuerda que el pecado es osado, ¿verdad? La tentación es osada. Intentarán ponerse en ese lugar. Mira, Satanás dice en el libro de Ezequiel, creo, ¿no? 20, por ahí, ¿no? Dice que quería poner su trono, el querubín protector, ¿dónde? Al ladito del trono de Dios. ¿Tú te atreverías a hacer eso? ¿Te atreverías a construir tu mediagua, no sé, como una toma, algo así, al lado de un hombre poderoso? No sé, piensa usted, a ver, ¿quién puede ser? Un presidente importante, ¿verdad? Que tiene todo su séquito, todo su grupo de defensores, francotiradores, qué sé yo. ¿Tú te atreverías a hacer una toma ahí, poner tu casuchita, ¿verdad?, al lado de esa mansión? Ni pensarlo, ¿no? Es absurdo. Bueno, Satanás quería poner su trono al lado del Señor. Entonces, no te quepa duda que también querrá hacer todo lo posible por sacar todos tus planes, ¿verdad? Entonces, por eso debes afirmarte en el fundamento de la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. La palabra del Señor es lo único que te va a fundamentar.
Mira, puedes escuchar los testimonios más hermosos de la gente y gloria a Dios por los testimonios y las cosas que Dios hace. Cada uno de nosotros somos testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Alguna vez los compartimos, ¿se acuerdan de la pandemia? Teníamos ahí un espacio para que cada uno contara cómo Dios llegó a su corazón y nos emocionábamos porque era hermoso de ver cómo Dios llegaba a tu vida, ¿ok? Pero yo les dije, ni un testimonio te va a hacer fundamentarte en el Señor, solamente la palabra, solamente la escritura. No hay otra forma. Porque las emociones son engañosas. El corazón es engañoso. Y lo que Dios hizo en tu vida no tiene por qué. Nunca veo a Dios haciendo lo mismo en las personas. O sea, si tú eras así y conociste a Dios asá, Dios no tiene por qué hacerlo con el otro tal cual como lo hizo contigo, ¿verdad? Si Dios es un Dios, mira, ¿ves la creación? ¿Sí? ¿Has visto una persona que sea igual a ti? Parecido, ¿no? Pero igual, no. ¿Has visto la naturaleza? ¿Has visto las flores del campo? ¿Has visto todos los diseños? ¿Has visto que los documentales que dicen que todavía ni siquiera logran encontrar ni un tercio de la cantidad de insectos, que es decir, de los organismos microscópicos? Y en todo eso hay un diseño, un propósito, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, tú tienes que entender esto. Céntrate en el Señor. Vive una vida pura y recta delante del Señor, temerosa. Y te irá bien. Si finalmente todo eso es ¿para qué? Para que te vaya bien. Sí, la Biblia mira, el Señor es tan bondadoso que si tú no entiendes este atributo del Señor, lees la Biblia y te das cuenta que todo lo que Dios te ordena, en cierta forma, es para tu propio bien. Créeme que sea así. Y Dios te va a bendecir porque su palabra es bendición para tu vida. Entonces la eficacia que se predica, la eficacia que predica el Evangelio es aquella que lo hace en santidad, en pureza de corazón. Es una iglesia, el libro de los Hechos es una iglesia respaldada también por la autoridad delegada por Dios para ir y para ser discípulos en su nombre. Es una iglesia que va respaldada. Ellos marchaban ahí, ¿verdad? Contra las tinieblas, contra la oposición, pero ellos sabían que el Señor iba a estar con ellos. ¿Sabe por qué lo sabían? ¿Porque tenían fe? No, porque ellos lo habían escuchado. El Señor le dijo, yo estaré con ustedes hasta lo último. ¿Verdad? Tú lo has leído, ¿no? Ahí está el pasaje, lo hemos leído nosotros también. Que el Señor estaría con su iglesia hasta lo último. Entonces esta iglesia iba marchando y sabían que el Señor iba con ellos. Y nosotros muchas veces decimos, Señor, ¿estás ahí? ¿Soy realmente tu hijo? ¿Seré salvo, Señor? Y ahí estamos perdiendo nuestro tiempo muchas veces, ¿verdad? En eso. Pero esta iglesia era una iglesia de fe. Era una iglesia pura, íntegra, que iba adelante a como dé lugar, sabiendo que el Señor estaba con ellos. Y cuando eran desmembrados los cristianos, ¿verdad?, de las torturas, ese hombre, en medio de todo el dolor, esa mujer, esos niños, esas familias, sabían que a pesar de que el fin de su vida estaba próximo a los siguientes segundos, sabían que Dios estaba con ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos no se aferraban a las cosas materiales. Y a veces nosotros simplemente cuestionamos al Señor porque nos quedan 1000 pesos, ¿verdad?, en la cuenta RUT. Y si hago algo me van a cobrar 300. Más encima. Entonces tienes que comenzar a ver al Señor por sobre las cosas. Si esto es algo, Dios es espíritu, hermano. Dios es espíritu. Dios no está preocupado de lo material. Dios tiene el control de todo lo material, ¿verdad? No te preocupes. No te preocupes de mañana, dice la Biblia. Cada día tiene su propio afán. Descansa en el Señor. Mejor preocúpate de lo que hoy debes hacer. A lo mejor hoy día estás ahí pensando, ¿cómo lo voy a hacer mañana? Tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, tengo que hacer aquello, tengo que no sé cuánto, que la operación, que no sé qué.
Dios se encarga de todo. Yo sabía que me tenía que operar la mano, ¿verdad? Usted sabe que uno que trabaja, finalmente sale todo más caro, ¿no? Y bueno, ahí yo me quedé, ¿verdad? Y cuando el doctor me vio, mire, yo tengo 2 operaciones, una aquí y una acá. Y me dijo el doctor, yo iba por esto, ¿verdad? Y había juntado el dinero para esto. Y cuando voy al doctor, ¿verdad? Me dice, y me mira, un muy buen doctor, me mira, oye, ¿y es otro? ¿Verdad? ¿Qué cosa? No veo nada. Tiene vista espíritu. ¿Y es otro que tienes ahí? ¿Qué cosa? Yo veía una cosita ahí como levantada. Me dice, anda a hacerte una resonancia. Ya, ¿verdad? Y me la hicieron. Con el dolor de mi alma, ¿verdad? Yo soy muy tacaño. Y me, y me la hacen y resulta que tenía otro problema. Me dice, mira, si tú no tienes eso, si no solucionas eso, eso te va a salir, no va a servir de nada la operación de la mano. Y yo en mi mente solamente pensaba en mis 800 pesos de la cuenta RUT, ¿verdad? Y decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Yo entonces voy a tener que ir para mi casa porque no me va a poder operar nomás. Pues, no importa, ¿verdad? Me aguanto de nuevo, ¿verdad? Pobre de mí. Y yo le dije al doctor, bueno, doctor, mire, la verdad yo tengo presupuesto para hacerme una sola operación, así que bueno, veamos eso y después yo lo soluciono. Me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a operar la mano. Dije, sí, pero es que no tengo la plata. No, yo te voy a operar la mano. Es que, doctor, soy pobre. ¿Cómo se lo explico, verdad? Me dijo, no, no te preocupes, yo te lo voy a operar y no te voy a cobrar. Si la clínica es mía, me dijo. Y uno ahí como que se escurre, ¿verdad? Y más encima, esta otra operación no está cubierta por no sé qué cosa de FONASA, no sé cómo que se llama, ¿no? Esta otra sí tenía un bono, ¿cómo se llama? Bono PAD, algo así, pero esta otra no. Entonces, doctor, ¿qué más me quiere operar, verdad? Hágame una lipo, aproveche de hacer otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces uno a veces se preocupa tanto de las cosas, ¿verdad? Pero Dios tiene el control. Mira, Dios me podía haber sanado, ¿verdad? Pero para mí esto ya demuestra también el cuidado del Señor, ¿verdad? Y ni me dolió, me duele un poquito, así que no me abracen tanto, pero ya el Señor tiene el control, ¿verdad? Uno tiene que poner su mirada, ¿verdad? Yo decía, quiero que me operen rápido porque tengo que hacer un estudio bíblico, tengo que hacer esto, necesito la mano, ¿verdad? Pero pensando en el Señor, entonces el Señor se encarga de todo lo demás. El Señor se encarga, no te compliques, no te preocupes. Y no me estoy mostrando como el ejemplo para que ustedes vayan al doctor y le digan lo mismo, ¿no? Sino que solamente les digo, el Señor tiene el control de todo. Yo me pongo esta cosa porque me dijo que tengo que ponerla, pero yo podría, ¿verdad?, mover más mi mano. Entonces vemos en el Señor sus propósitos. Entonces la iglesia eficaz predica el Evangelio, ¿verdad? Lo hace en santidad, lo hace con la fe, ¿verdad?, en el corazón. Es una iglesia que es respaldada por la autoridad del Señor, porque hemos sido, Dios ha delegado sobre nosotros autoridad. ¿Sabes que a veces nos falta eso? Somos temerosos, ¿verdad? Pero tú tienes que ir, ¿verdad?, y declarar la libertad que el Señor puede dar al cautivo. El Señor murió y vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿te atreverías a decirle a alguien, como dijeron hace unos pasajes atrás, no tengo oro ni plata al enfermo, más lo que tengo te doy, levántate, ¿verdad?, y anda? Es un gran desafío a la fe, ¿no? Bueno, Dios te ha dado autoridad, que tiene que ver también con el siguiente punto, ¿verdad? Entonces, la iglesia eficaz es respaldada por el Señor y se mantiene pura. Entonces, es responsabilidad de la congregación local disciplinar al pecador. ¿Quién es el pecador? A ver, los pecadores, levantemos las manos. Ahí estamos todos nosotros, ¿verdad? Ahí estamos todos. Hoy existe un lamentable concepto errado en donde se pretende mostrar el amor de Dios a través de enseñanzas que solamente te elevan el autoestima. Yo aquí les puedo levantar el autoestima, ¿verdad? En mi trabajo, a la gente que trabaja conmigo, ¿verdad?, yo les digo, chicos, tenemos que ir y hacer esto, así que ánimo, vamos, tenemos todo, estamos en una buena empresa y vamos, vamos. Si no se van.
No, ¿verdad? Le digo, arriba el ánimo, ¿verdad? Vamos. Y a veces los negocios no resultan, ¿verdad? Mire, les voy a contar algo. Hace poquito tiempo estaba en un negocio súper grande, muy grande, ¿verdad? Y todo bien. Y de repente, yo tenía que predicar, me acuerdo, ¿verdad? Y me llaman en el momento y me dicen, ¿sabe qué? Ya no. Porque vino otro y de hecho ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Con el otro proveedor. Ah, a diablo, dije. Bueno, le dije, y en el momento, claro, yo incluso me enojé porque llevo un año en ese proyecto, ¿verdad? Un año. ¿Sabes lo que es un año? Más de 25 reuniones y qué sé yo, preparando propuestas, todo. Y bueno, en el momento yo dije, ya, bueno, listo, ya, gracias, ¿verdad? Y yo tenía que hacer algo de la iglesia. Entonces dije, bueno, ya. Y seguí haciendo, ¿verdad? Lo que tenía que hacer. Pero créanme, y se lo digo sinceramente, no me compliqué por eso. No me lo compliqué. Y pasaron 2 meses, ¿verdad? Y ahora me llamaron y me dijeron, ¿sabe qué? Discúlpenos, por favor, le suplicamos que lo haga con nosotros, ¿verdad? Y hagan un descuento, no le hago descuento, ya igual lo queremos, listo, ¿verdad? Y yo gano más por eso. Entonces, Dios tiene el control de todas las situaciones. Mira, no te amargues por las situaciones que te puedan pasar. Si esas cosas son materiales. ¿Has recibido mucha plata alguna vez? Lo que sea, no sé. ¿Te ha llegado algo por ahí? ¿Y cuánto se te demoró en ir? Se te fue, ¿verdad? Pasó el sueldo, se fue el sueldo, ¿verdad? Y el banco te sacó 300 pesos además. Entonces, eso no es lo que Dios está preocupado. Mira, dice el Señor en su palabra, no te lo estoy diciendo, dice, miren las aves del campo. Miren los lirios del campo, ¿verdad? Las aves del cielo y los lirios del campo. Que no se preocupan, ¿verdad? Yo miro acá las gallinas que pasan por acá afuera. Yo no las veo a las gallinas ahí, ¿verdad? Hoy no sé qué vamos a comer hoy día, el maíz está tan caro, ¿verdad? Ni las flores preocupadas. No, ¿verdad? Pero el Señor, que es su creador, se preocupa de ellas, ¿verdad? Y yo veo que corren para allá, corren por allá, hay unas gallinas que andan medio salvajes en la calle y comen como locas, ¿verdad? Y encuentran un gusanito por acá, por allá. Entonces no te preocupes, hermano. Tu foco no es... Mira, lo material es importante, ¿sí o no? Sin duda, pues sí. Cuando hace frío, ¿qué necesitamos? Gas, parafina, electricidad, alguna cosa, ¿verdad? Leña, qué sé yo. Eso es material, ¿no? Pero Dios se encarga de eso. No te centres en perder tu objetivo, ¿verdad? Buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás, incluye la parafina, incluye la leña, incluye la sopita, la comida, todo, es añadidura. ¿No será que Dios quiere probarte también? Que no seas tan reclamón, ¿verdad? ¡Ay, siempre sopa! Recuerda que Dios te prueba en la abundancia y Dios te prueba en la escasez. Coma tranquilo, coma callado, ¿verdad? Y agradecido, da gracias por todo. ¿Sabes cuando tú valoras lo que tienes, que para ti puede ser poco? Cuando te encuentras con gente que realmente no tiene nada. ¿Sabes cuando tú le das gracias a Dios por tu enfermedad? Cuando te toca llegar a la urgencia y ves personas que realmente no tienen esperanza. Sí. ¿Sabes cuando tú le das gracias a tus hijos, que a veces los consideras hasta medio rebeldes? Cuando ves a una mamá llorando por un hijo que en un funeral narco no, ¿cómo se llama esta cosa de los narcotraficantes, los delincuentes? Se le murió el hijo. Y ya no tiene nada que hacer. Y probablemente podemos hasta saber en qué lugar podría estar, ¿verdad? Sin meternos en los planes de Dios, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero aprende a ser más agradecido. Mira, no hay tiempo para aferrarte a cosas, ¿verdad? Pero no porque el Señor viene pronto, ¿eh? Porque a veces pensamos, es que Cristo viene, entonces soltemos todo y vámonos a un búnker. No, no. Tú no tienes que hacer las cosas por tu conveniencia para irte con el Señor. No. Porque ¿sabes lo que va a pasar? Pueden pasar años y el Señor no viene. Y como fue solamente una emoción, te fuiste para abajo, ¿verdad?
Hay cristianos amarillistas que cada vez que sale alguna noticia de algo de la tele, de Israel, de la guerra, del terremoto, ¿verdad? Se le prenden los ojos como los Thundercats y se ponen cristianos. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuidado con eso. Tú debes servir al Señor, no importa el contexto que vivas. Lo que pasa afuera, mira, da lo mismo. Tu mirada tiene que estar en el Señor, porque a veces nos distraemos, hermanos. Entonces, la iglesia es eficaz cuando mantiene su pureza, cuando está dispuesta a denunciar el pecado. ¿Pero de quién? De la abuelita. Mira, yo apunto a la abuelita y tengo 3 dedos que me apuntan a mí, ¿verdad? Y hay uno que me recuerda que Dios me está mirando. Tu pecado, hermano. Ese es tu principal objetivo, ¿verdad? ¿Qué quieres tú? ¿Llegar al cielo o que tu vecino llegue al cielo? Primeramente. No mi vecino, porque yo soy tan bueno, ¿verdad? Le cedo a mi vecino, le cedo mi lugar en el cielo. No, que usted, primero usted, ¿verdad? Aquí sí que hay que ser un poco individualista, porque la salvación es personal. Tiene que entender eso, la salvación es personal, ¿verdad? Si mi esposa es súper bueno, o mis hijos son súper buenos cristianos, la salvación es personal, la salvación es de Dios y es personal, ¿verdad? Así que usted como que no se le cuele, ¿verdad? No sé si en un parpadear usted se alcanza a agarrar, ¿verdad? Porque un parpadear dura, vamos a estar con el Señor, ¿no? Entonces, busca al Señor, sea temeroso, viva en pureza espiritual delante del Señor. Entonces existe este lamentable concepto de querer mostrar a Dios a través de enseñanzas que solamente elevan el autoestima de las personas. Y yo los puedo llenar acá de puro, vamos hermana, vamos hermano, vamos a hacer, usted no es cabeza, o sea, usted no es cola, usted es cabeza, ¿verdad? Vamos a romperle la cola de flecha al enemigo y vamos a declarar victoria y todos vamos a ser multimillonarios y les puedo decir muchas cosas. Y que el reino ahora y que no sé qué, ¿verdad? No, ¿verdad? Olvídese de eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, añadidura. Si Dios le dio una tremenda bendición, ¿qué es lo que es eso delante de Dios? Añadidura. ¿Sí? ¿Le gustaría tener una bendición material hermosa para su vida? En lo que sea. ¿Le gustaría o no? Porque a mí sí me gustaría, no sé si usted. Pero no me voy a desvivir por eso, ¿verdad? Y si me llega, ¿qué es lo que es eso? Bendición de Dios, nada más que eso. Bendición de Dios. Dios se encarga. Dios te puede dar todo lo que tú anhelas en tu corazón de la forma que Él quiera, ¿verdad? Y no importa si tú no tienes nada. Si Dios es dueño de todo, ¿no? Dios puede mover todo así, y listo. Y le achuntaste los números de la lotería. Nada, ¿verdad? Y Dios puede hacer de ti, mira, lo que Él quiera, como Él quiera. Vamos a ver casos en la Biblia. Mira la historia de José. ¿La viste? ¿Vio la comedia por último o no? ¿Qué le pasó a José? Iba con María, ¿verdad? Y los hermanos, no está mezclando, ¿verdad? No. José, ¿verdad? Fue vendido por sus hermanos. ¿Eso qué causa en José? ¿O qué causaría en una persona? Dolor, primero que todo, ¿verdad? ¿Te imaginas el Benja te vende a ti? Se vende hermana, ¿verdad? Sabe cocinar, hacer brownies, ¿verdad? Hacen dos, se vende, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted de saber que la hermana Carolita tiene publicada en el market de Facebook a la hermana Kelly, su hermana? ¿Verdad? ¿Se sentiría mal o no? ¿Que tu familia te quiera hacer eso? Claro. Bueno, José así probablemente se sintió terriblemente mal de ver que sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Lo echaron ahí a un hoyo, ¿verdad? Y por ahí alguien lo recogió, lo vendió y todo lo más terrible que a una persona le podría pasar. Sin embargo, Dios
se glorificó en la vida de José y a Dios no le importó nada. Simplemente José fue de un hoyo para una cárcel, para allá, para acá, y ¡pum! Y Dios lo bendijo. Y cuando parecía que estaba llegando algo bueno, viene nuevamente una falsa acusación. ¿Se recuerdan la mujer? La Potífera que quería ir, ¿verdad? Y ya vemos nosotros que no hay nada que pueda intervenir el plan de Dios. Pero José no se aferró a eso. Simplemente él quería ser agradable a Dios. Y así muchos personajes, hermano. Muchos personajes. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Descansa en eso. Yo eso no lo tenía escrito hoy día, pero bueno. Entonces, vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 1, que nos habla acerca de la disciplina de Dios en que demuestra el amor. Hebreos 12.1 dice: por tanto, ya que estamos... voy a leer, miren, si no tiene la nueva traducción viviente, mejor léala acá, ¿ya? Porque si no va a andar despistado. Y entonces, Hebreos 12.1, nueva traducción viviente, dice: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos... ¿Quién tiene que hacerlo? Usted, ¿no? Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Qué te hace el pecado? Tropezar. ¿Quieres tropezar en la vida? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quitarte esos pesos. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿El pastor va a ir a sacarlo? Fuera, no, pecado, no. Usted pues, tiene que tomar decisiones. Y corramos con perseverancia o paciencia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Mira, debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz. Dice la Biblia en otro pasaje que debemos ser imitadores del Señor. Cuando tú pasas pruebas, tú sabes que al final de tu vida, si eres un creyente, tienes gozo, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes gozo? Parece que está el pasaje cambiado, ¿no? ¿O está bien? ¿Sí? ¿Qué me dice en multimedia? Está bien, parece. Bueno, no importa. Está bien, ¿verdad? Está bien. Ya. Si no, búsquelo ahí en Dalila 3.8. Entonces, vemos acá que el Señor tiene gozo sabiendo su destino. ¿Cuál es el destino? El dolor, ¿verdad? La muerte en la cruz. ¿Pero qué tiene? Sumo gozo. Dice que corramos esta carrera, esta vida, con paciencia, con perseverancia. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la honestidad que soportó por parte de hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. O sea, nos está enseñando que no debemos ser emocionales. Eso nos está enseñando, ¿verdad? Ay, me duele mucho mi manita. No me la toque, ¿verdad? No me la mire. Ore de mí. Porque usted se va a cansar. Señor, ¿y por qué me pasó? Pero Señor, yo soy pastor, tú me llamaste. ¿Por qué me pasó esto en la manita? No, me voy. Me entristezco, ¿verdad? Y no sigo. Porque algunos piensan eso, ¿no? Hay muchos por ahí cristianos y pastores que han dicho que lo han diagnosticado con enfermedades terribles, fatales, y han dicho, no acepto, ¿verdad?, esta enfermedad. Por ahí una loca dijo por otro que había sido diagnosticado con una enfermedad, lamentablemente, le dice, no acepto un no por respuesta, le dice al Señor. La loca, ¿verdad? No te acepto, Señor, un no por respuesta. Es para que el Señor le mandara ahí o el arcángel le mandara un alazo, ¿verdad? Es mínimo, ¿no? Completamente errado, ¿verdad? Y uno dice ahí, pero ¿cómo nadie le dice nada? Encima después lo comparten por todas partes.
Ay, Señor. Bueno, entonces, acá nos está diciendo, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Piensa en tu victoria en Cristo, en lo que Dios tiene preparado eternamente. Porque si no te vas a cansar en esta vida de ver las vicisitudes, está bien dicho, ¿no? De ver esos problemas que van a surgir, ¿verdad? Las situaciones difíciles. Por eso no pongas tu mirada en estas cosas, no hagas tesoros en esta tierra. Todo eso es añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces el versículo 4 dice, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Mira, el Señor dio la vida literalmente por nuestra salvación y después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Qué hiciste por el pecado que hoy día te agobia? Ese pecado oculto, por supuesto. ¿Qué estás haciendo? Ahí lo tienes, ¿verdad? Le haces cariñito, le compras alimento, y ahí lo tienes, el pecado oculto, ¿verdad? ¿Quién es mi pecado oculto? Ahí lo tienes, ¿verdad? Y lo alimentas, ¿verdad? Y no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Sin ti no podría vivir pecado oculto. Es absurdo, ¿no? Lo que les digo, pero es que es la realidad, ¿o no? Hay personas que no dicen, es que no podría vivir sin esto. Yo sé que está mal, yo sé que estoy mal, pero es que no podría. No podría, no. Ven pronto, Señor Jesús. Versículo 5 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Y dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y no te des por vencido cuando te corrige. ¿Sí? No te des, o sea, alégrate. La iglesia cristiana, los primeros creyentes se alegraban cuando eran disciplinados, porque eso los enderezaba. Versículo 6, pues el Señor disciplina, ¿a quién? A los que ama. ¿Te ama el Señor o no? ¿Te sientes amado por el Señor? Bueno, el Señor te va a disciplinar. ¿Quieres ser disciplinado por el Señor? Sí, pero no, ¿verdad? O sea, yo sé que es dura la disciplina, pero la necesito. Dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Esto se refiere a quién? ¿A tu vecina que tú quieres? No, a ti mismo, ¿verdad? A mí. Versículo 7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos, ¿verdad? Yo no ando corrigiendo a los que no son mis hijos. El Señor corrige a sus hijos porque los ama. Dice acá, ¿acaso alguien oye hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por sus padres? Bueno, los huérfanos, que anhelan que alguien los corrija, pero no tienen padres. Dice ese versículo 8, sino Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes, ¿qué cosa? No son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Esto es puro sentido común, ¿verdad? Ok. ¿Necesita la corrección del Señor? ¿Hay áreas en su vida que necesitan ser corregidas? Bueno, también está la posibilidad que usted entienda, ¿verdad? Y la corrija rápidamente. Versículo 9, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Sentido común, ¿no? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Mira, la disciplina de Dios es perfecta. Tus padres probablemente se equivocaron al momento de la disciplina, ¿no? Tuvieron la buena intención probablemente, pero los padres nos equivocamos, ¿no? Nos podemos equivocar. A veces podemos ser muy duros, podemos causar más dolor, ¿verdad? Pero Dios no. La disciplina de Dios es perfecta, pero también es
dura, ¿verdad? Pero es perfecta. Así que ahí le vamos más tranquilos. ¿Dónde quedé? Versículo 12. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, ¿verdad? Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Versículo 12. Por tanto, renueven la fuerza de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino se fortalezcan. La disciplina dentro de la congregación es un tema importante y recurrente en todo nuevo creyente, en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lucas capítulo 17:3. Lucas 17:3 dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. ¿Sí? ¿Qué es lo que es eso? ¿Anda a pelear? ¿Le está diciendo? No, está hablando de la disciplina, de la vida en el orden, ¿verdad? Repréndele, y si se arrepintiere, públicalo en el Facebook. No, perdónale. En otras palabras, les está diciendo, si alguien de la congregación hace algo que tú te das cuenta que es pecado, en este caso contra ti, ¿verdad? En el caso tuyo, contra ti, ve y confróntalo. O sea, si alguien te roba algo de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer tú? Decirle, ¿sabes qué, hermano? Quiero hablar contigo. ¿Podemos un momentito, por favor? Y tomar los resguardos que corresponde, ¿verdad? Si es un hermano que hizo algo contra una hermana, entonces la hermana va con su esposo, ¿verdad? O con otra hermana y lo conversan, ¿verdad? Se los digo no porque suceda, pero se han visto muchas cosas, ¿verdad? Por todas partes. Entonces, si alguien te das cuenta que alguien de la congregación ha pecado contra ti, ¿verdad? Tienes el deber de ir y confrontarlo. Reprender no es ir a pelear, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces confundimos. Eso tiene que ver con los trastornos que tenemos en nuestro temperamento, que eso debe estar dominado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, confróntalo, repréndele con el fin de hacerlo recapacitar, ¿verdad? No para exhibirlo. Por amor a ese hermano, ¿verdad? Y si se arrepiente, tienes que perdonarlo y tienes que tener la capacidad, ¿verdad?, de comenzar a fortalecer esa situación, esa relación, ¿verdad? Entonces, la forma en que la iglesia puede ser eficaz en la predicación de la palabra es manteniéndose en pureza. Y la disciplina es el principal fundamento en esta. No puede existir una iglesia pura si no hay disciplina. ¿Te has dado cuenta que hemos hablado hartos temas de la disciplina? Que probablemente tú dices, ouch, 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 pero tu corazón se va purificando. Se va purificando. Mira, este es un ejemplo que escuché del pastor Chuy y que me gusta, porque dice que el sol puede sale sobre distintos materiales, ¿verdad? Si sale sobre, por ejemplo, la cera, ¿qué le pasa a la cera si está frente al sol? Se pone más blandita, se derrite. Pero ¿qué pasa si ese mismo sol se pone sobre el barro? Se endurece. Entonces, el sol es el mismo. Lo que cambian son los materiales. La disciplina del Señor es la misma. Lo que cambia es el corazón. Entonces tú delante del Señor tienes la posibilidad de, cuando viene la luz de su palabra a tu vida, tienes la posibilidad de rendirte, derretirte como una cera delante del Señor, o endurecer el corazón más. Ahí tú estás. Eso ya no depende ni del pastor, ni de tus hermanos que oren, sino que depende de ti. Por sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón. ¿Sí? Así que preocúpate más del corazón que de otras cosas. Que guardes. ¿Qué cosas guardas tú? Lo que tiene valor, ¿no? Bueno, por sobre todas esas cosas valiosas, primero guarda tu corazón. Porque el corazón te puede llevar directo a la desgracia. Toda persona que apostata de su fe partió el engaño en el corazón, ¿verdad? Y cuando no confrontamos en nuestra propia vida nuestros pecados, porque vamos a ser los primeros en confrontarlo, no espere que venga un profeta Natán a decírtelo, ¿no? Como a David. Si tú no lo confrontas en tu vida, ese corazón comienza a ser un nido,
se queda y ya no te das cuenta cómo hizo de tu vida su morada. Una de las cosas que me impresiona, ¿verdad?, en los términos de la liberación, es cuando hay demonios en las personas no cristianas. Ellos dicen, es mi habitación, ¿verdad? Me pertenece, ¿verdad? Se creen que es de ellos. Pero tú no lo permitas, ¿verdad? No permitas que el pecado, que la tentación, que no permitas que nada quite el lugar que a Dios le corresponde. El apóstol Pablo es enfático y muy claro en relación a la disciplina, ¿verdad? En relación a las iglesias que él confrontaba. Él los decía con nombre y apellido. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, se va a dar cuenta, ¿verdad? Y la hermana tanto y el hermano tanto hicieron esto, ¿verdad? Eso no se los permite. ¿Cómo es posible que no hayan hecho nada ustedes, los de la iglesia, ¿verdad? Porque él era como el supervisor, por decirlo así, ¿no? Entonces, esta reprensión que se hacía, ¿verdad?, era algo muy conocido, ¿verdad? Luego del pecado de Ananías y Zafira, la reprensión mortal que hace Pedro, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, los creyentes, después de eso, ¿sabe lo que sucedió? No se achicopalaron, no se, como dicen en México, ¿verdad? No se fueron abajo, sino que dice que volvieron a estar nuevamente juntos y unánimes y con más fuerza. La falta de disciplina en una iglesia debilita la fe de los creyentes, ¿o no? Claro que sí. Cuando tú ves que se dan situaciones en una iglesia en donde tú dices, pero ¿cómo nadie va a hacer nada? ¿Cómo el pastor no ha hecho nada? ¿Qué es lo que pasa en tu fe? Comienzas a debilitarte. Son cantidades de correos y mensajes que recibimos de gente que está batallando en sus iglesias, ¿verdad? Y su fe es debilitada por la falta de pureza en las congregaciones, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Y podríamos tener lleno de gente acá, decir, véngase para acá, ¿verdad? No, pero ahí tienes que orar, tienes que buscarla, a lo mejor Dios tiene un propósito, ¿verdad? Pero debemos entender esto. La iglesia debe ser pura y la disciplina es una de las manifestaciones. A esta iglesia entonces, han llegado personajes con extrañas formas de vivir la vida cristiana y nos ha tocado confrontarlos, ¿verdad? Cuando traen sus cosas, ¿verdad? O sea, todos van a llegar acá con cosas y eso está bien, ¿verdad? No queremos gente que llegue acá, gente perfecta, pero todos van a llegar con sus distintas visiones, ¿verdad? Y puede ser que nosotros también estemos equivocados en algunas, ¿no? Pero van a llegar muchas personas con cosas extrañas que a lo mejor a la luz de la palabra están muy alejadas y nos ha tocado disciplinar eso, ¿verdad? Corregir, ¿verdad? Llevar a la palabra del Señor y algunos lo han entendido y otros no lo han querido entender y lo toman como a personal, ¿verdad? Y no siguen, ¿verdad? Y así andan, ¿verdad? Tun, 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 tun. Pero es importante la disciplina, hermanos. Todo lo que te podamos corregir no es por nuestro sentir, es por lo que la palabra de Dios dice. Y a veces no te podemos permitir ciertas cosas, aunque en la emoción quisiéramos, pero nosotros tenemos que privilegiar, sin duda, el mandato de Dios. Amén. Amén. Ya estamos llegando al final de la introducción. Sí, porque la próxima semana continúo con este tema, ¿no? Entonces, la aplicación de la disciplina trajo consigo crecimiento a la iglesia en número de creyentes. Una iglesia puede crecer en número de personas, pero no necesariamente de creyentes. ¿Qué quiere usted? ¿Cómo queremos crecer? ¿Cree que se llene esto de gente que sigue igual? No, ¿verdad? Mejor lo arrendamos para que hagan casamientos, ¿verdad? Va a ser lo mismo. Queremos que este lugar se llene de gente que por lo menos esté dispuesta a querer ser moldeados por el Señor. El Señor demanda disciplina y pureza en la iglesia, en la vida de todo creyente, y no hay forma que alcancemos a nuestras propias familias si carecemos de estos puntos. Tu vida debe ser disciplinada cada día. ¿Necesitas disciplina del Señor en tu vida? Probablemente sí. ¿Necesitas orar más? Yo sí. ¿Necesitas leer más la Biblia? Yo sí. ¿Necesitas vencer
muchos pecados que pueden estar ahí, ¿verdad? Por más inofensivos que puedan ser. Yo sí. Entonces necesito una vida disciplinada, primero por Dios, y comenzar a vivir en una vida recta, pura delante del Señor. Señor, tu vida debe ser disciplinada cada día, y así servimos entonces en el orden del Señor. Amén. Esta es la misión que tienen ustedes esta semana. Esta es la palabra que ustedes tienen ahora, la responsabilidad de procesar. Señor, yo se las entregué. O sea, se lo digo delante del Señor. Ahí está. Yo voy a orar por ustedes para que Dios les ayude, pero es su responsabilidad ahora no permitir que los afanes y las cosas del día a día, porque saliendo de acá ya comienza la batalla, ¿verdad? Entonces usted ahora tiene esa oportunidad de ser un buen mayordomo de esta palabra. ¿Amén? Bien, nos ponemos entonces de pie y vamos a orar a nuestro Señor. Qué bueno que estos pasajes escritos hace tantos miles de años puedan causar vida y ánimo en nuestras vidas, porque esa es la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. No se distraiga, todavía estamos dentro del culto, ¿verdad? Y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Usted ahora examine todo esto y retenga lo bueno. Y lo que no, deséchelo, ¿verdad? Pero hay algo seguramente de Dios para su vida. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque vemos, Señor, a través de la disciplina, de las pruebas, de las circunstancias que vivimos día a día, Señor, vemos tu disciplina, Señor, tu amor. Señor, no queremos ver la forma, sino que queremos ver, Señor, el trasfondo. Y sabemos que la disciplina es dura. Sabemos, Señor, que esto nos lleva a la pureza. Señor, pero aquí vemos tu amor. Queremos ser una iglesia íntegra en pureza delante de ti. Queremos estar dispuestos a ser disciplinados, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón sea un corazón dispuesto, Señor, a ser iluminados por tu palabra, por tu corrección, por la rectitud de tu voluntad, Señor. Y que no se endurezca, Señor, frente a las disciplinas que tú puedes tener con nosotros, porque tu palabra nos advierte que al amarnos tú, seremos disciplinados, Señor, y nosotros sabemos que lo necesitamos. Haznos entender, Señor, para que a través de lazos de amor podamos ser también corregidos, Señor. Amado Dios, no queremos caer, Señor, en situaciones como hemos visto a lo mejor en otros creyentes, o lo que leíamos acá en estos pasajes, Señor, cómo tu disciplina y tu castigo vino sobre muchas personas. Señor, tú nos has dado esa capacidad de discernir y de ser personas inteligentes, que analizamos, que pensamos lo que es bueno para nosotros. Tú has puesto hoy día, Señor, en esta mañana, has puesto delante de nosotros escoger la bendición o la maldición. Escojo yo, Señor, la bendición para mi vida. Señor, porque te amo. Señor, porque sé que todo lo que proviene de ti es bueno para mi vida. Señor, puedo comer tranquilo de tu alimento porque sé que es un alimento que me nutre, que me ayuda, que me fortalece, que es capaz de crear defensas en mi organismo espiritual para poder vencer, Señor, las debilidades. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que hoy han sido iluminados por tu palabra, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, que les ayudes, que proveas a cada uno de ellos todo lo necesario, tanto espiritual como material, Señor, para que puedan enfrentar esta vida, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Este tiempo es difícil, es un tiempo complicado, Señor, en donde muchas veces nuestra fe es removida, Señor, pero gracias porque estamos en tu casa. Gracias, Señor, porque hoy es el lugar, delante de tu presencia, es el lugar más seguro donde nosotros podemos estar. Y gracias, Padre, porque lo hemos entendido. Antes de oídas te habíamos escuchado, pero hoy nuestros ojos te ven, como lo dijo Job. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu iglesia. Acompáñalos, Señor, de regreso a sus hogares. Yo les bendigo, Señor, desde el más pequeñito, Señor, hasta el más grande. Les bendigo con toda bendición que proviene de tu corazón, de tu presencia, que recaiga sobre sus vidas. Señor, protégeles, líbrales de todo mal, Señor, ayúdales en sus enfermedades, provee de todo lo necesario, Señor. Ordena, Señor, las situaciones que estén desordenadas en su vida, porque tú tienes esa posibilidad, Señor, porque al entrar en tu reino, nuestras vidas también son ordenadas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre.
Te amamos con nuestro corazón y gracias, Señor, por estar hoy en tu casa escuchando tu palabra, Señor, y adorándote. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén.